Bruno lo tenía todo. Fama, fuerza, respeto. Era el campeón que hacía sonreír a un país entero. Pero lo que vas a ver en este vídeo es lo que nunca se mostró, lo que nadie quiso contar. La verdad después del último combate. La caída que nadie vio venir. ¿Te suena su nombre? Pues lo que estás a punto de descubrir va a cambiar por completo la imagen que tienes de él. Porque esto no es solo una historia de boxeo. Es una historia de pérdida, de silencio, de soledad. Una historia que empieza con gloria y termina donde nadie quiere estar. Aquí no vas a ver golpes ni títulos. Vas a ver lo que pasa cuando el campeón se baja del ring. Cuando ya no hay gritos, ni cámaras, ni aplausos. Solo una mente rota y un hombre que todavía está luchando. Pero esta vez, contra algo que no se puede golpear. Quédate hasta el final, porque esta historia no se entiende en 5 minutos. Y lo más fuerte de todo, viene al final. Vas a ver imágenes que no esperabas, momentos que nadie te contó, y una verdad que duele, pero que hay que decir. No adelantes, no te vayas. Lo que vas a ver va a romperte por dentro, y también te va a hacer pensar, porque esto le puede pasar a cualquiera. Sí, incluso a un campeón del mundo. Y si alguna vez pensaste que la vida de los boxeadores termina cuando bajan del ring, estás muy equivocado. Frank Bruno fue un ídolo, un símbolo, pero hoy es otra cosa. Ya no está en los estadios, ya no hay luces, ni cámaras. Vive solo, lejos de todo, en el campo. Una casa tranquila, un portón cerrado, un silencio que duele. Así vive hoy quien un día fue el hombre más querido de Gran Bretaña. Durante años, entrenó como una bestia. Se levantaba de madrugada, corría bajo la lluvia, pegaba al saco como si su vida dependiera de eso. Y quizás sí dependía, porque en el ring era fuerte, pero por dentro, estaba aguantando algo que nadie veía. Cuando dejó el boxeo, lo perdió todo. No solo los combates, perdió su rutina, su propósito, su identidad. Y eso le rompió. Intentó hacer otras cosas, libros, entrevistas, programas. Pero nada llenaba el vacío. Nada era como pelear. A los pocos años, su mente explotó. Ataques de pánico, paranoia. No dormía. No confiaba en nadie. Un día, la policía tuvo que entrar a su casa. Lo encontraron hablando solo, alterado. Y lo internaron en un hospital psiquiátrico. La prensa lo destrozó. Titulares crueles. Burlas. El campeón, ahora era el loco. Pero no estaba loco. Estaba roto. Los médicos le dijeron que tenía trastorno bipolar. Una enfermedad dura, invisible, que lo acompañaría toda la vida. Desde entonces, ha tenido recaídas. Varios ingresos. Medicación fuerte. Días en los que no se puede levantar. Días en los que no recuerda quién es. A veces intenta volver al gimnasio. Golpea el saco. Hace pesas. Pero no es por deporte. Es por sobrevivir. Porque el gimnasio es el único lugar donde su cabeza se calma. Ya no hay gritos. Ya no hay gloria. Solo un hombre peleando contra su propia mente. Frank tuvo una familia. Una esposa. 3 hijos. Pero la enfermedad lo cambió. Se volvió distante. Frío. Difícil. Y perdió también eso. Ahora ve a sus hijos de vez en cuando. A veces habla con ellos. A veces no. Tiene nietos. Pero apenas los ve. Sabe que se está perdiendo momentos. Cumpleaños. Fotos. Abrazos. Y eso le parte el alma. Pero no sabe cómo arreglarlo. No sabe cómo volver a ser el que era. Tiene todos los cinturones. Todas las medallas. Todos los títulos. Pero le falta lo más importante. Sentirse en paz. Después del caos mediático, Frank Bruno desapareció. No volvió a los programas de televisión. No fue más a eventos. No quiso más entrevistas. Simplemente, se apagó. Se fue a vivir al campo. Un lugar tranquilo. Sin vecinos cerca. Sin periodistas. Sin ruido. Desde afuera parecía paz. Pero por dentro, era otra cosa. El silencio no lo curó. Lo hizo más fuerte. Pero también más frágil. Pasaba días enteros sin hablar con nadie. Noches enteras sin dormir si no era por pastillas. Caminaba solo. Miraba sus fotos antiguas. Veía los recortes de prensa. Recordaba los aplausos. Y luego, silencio otra vez. Intentó mantenerse activo. Salía a correr. Volvía al gimnasio. Se obligaba a tener una rutina. Porque sabía que, si se detenía, su mente empezaba a jugarle sucio. Guardaba cartas de fans. Cartas de niños. De adultos. De padres.
Le decían que los inspiró, que los hizo llorar de emoción. Y él las leía una y otra vez, especialmente en los días malos, para no olvidarse de que alguna vez significó algo. Pero eso no lo salvaba del miedo, del vacío, de la desconfianza. Poco a poco, dejó de confiar en la gente. Pensaba que lo espiaban, que hablaban mal de él, que lo iban a traicionar. Y cuando viví solo, con una cabeza así, hasta el silencio se convierte en un enemigo. Cuando por fin salía a la calle, lo hacía con gafas oscuras. Hablaba poco, sonreía poco. La gente todavía lo admiraba, pero él ya no sabía cómo responder. Era como si no supiera quién era, o como si no quisiera serlo más. No iba a los eventos de boxeo, no se reunía con otros campeones. Decía, eso ya es parte de otro mundo. Yo ya no estoy ahí. Y sí, el mundo siguió sin él, mientras otros recibían premios, documentales, homenajes. Su nombre empezó a sonar cada vez menos, cada vez más lejos, como si ya no estuviera. Pero él sigue acá, caminando, entrenando, luchando. A veces pasaban semanas sin que hablara con nadie. Y cuando alguien le escribía, respondía tarde, o no respondía. Decía que no era por maldad, era porque no sabía qué decir, porque cada vez se sentía menos parte del mundo real. No era tristeza, era algo más profundo, un vacío que no se llenaba con nada, ni con comida, ni con ejercicio, ni con aplausos del pasado. Su vida se volvió rutina, despertarse a la misma hora, desayunar lo mismo, caminar por el mismo sendero, ver las mismas fotos colgadas en la pared. Él sabía que estaba atrapado, pero no encontraba la salida. Un día, en una entrevista, dijo, yo no quiero que me tengan lástima, solo quiero poder respirar sin que me duela por dentro. Eso lo resume todo, porque lo que Bruno vive no se cura con tiempo, ni con fama, ni con dinero. Ha intentado de todo: terapia, meditación, remedios, libros, fundaciones, voluntariados. Y sí, a veces ayuda, pero no siempre, porque hay días que empieza bien, y a mitad del día todo se cae. Por eso ahora evita compromisos. No quiere prometer algo que no sabe si podrá cumplir. Se ha vuelto precavido, con las personas, con el mundo, y con sus propias emociones. A veces lee cartas de fans del pasado, o mensajes de chicos jóvenes que lo descubren en internet. Y por unos minutos, sonríe. Pero al rato, esa sonrisa desaparece. Hoy Bruno vive con lo justo. No tiene lujos. No tiene choferes. No tiene seguridad. Solo tiene una casa tranquila y un par de personas que aún confían en él. Algunos le dicen leyenda. Él solo baja la cabeza y dice, no, solo intento seguir vivo. Y aunque no se note, eso es lo más valiente que hace todos los días. Pero lo más fuerte todavía no lo viste. Hay algo que pasó hace poco, que lo cambió todo otra vez. Algo que hizo temblar hasta a los que creían conocerlo bien. Y si querés entender de verdad lo que significa vivir con esta lucha, no te podés perder lo que viene ahora. Y si esta historia te está gustando, suscríbete ahora al canal, deja tu like y cuenta en los comentarios qué sientes al ver esto. Y lo que vas a ver en la siguiente parte, va a cambiarlo todo. Frank Bruno no volvió a ser el mismo después de su última hospitalización. Su cuerpo seguía fuerte, pero su cabeza era una tormenta. Algunos días se despertaba con ganas de vivir. Otros, ni siquiera se levantaba. Empezó a escribir todo lo que sentía en cuadernos. Párrafos enteros llenos de rabia, culpa, miedo y confusión. A veces los rompía, a veces los escondía, y otras veces los leía en voz alta, solo, en la cocina, como si alguien pudiera escucharlo. Hacía listas de cosas que quería hacer: viajar, ver a sus nietos, volver a un ring, aunque sea a mirar. Pero esas listas quedaban en un cajón, día tras día, año tras año. No tenía fuerzas, y cada vez confiaba menos en que algún día las tendría. Lo invitaron a eventos grandes, a premiaciones, a documentales, y dijo que no, una y otra vez. No porque no quisiera, sino porque ya no soportaba los focos. Le daban ansiedad, lo hacían sudar, y sentía que lo estaba mirando por pena, no por respeto. Tenía miedo de ser visto débil, de que alguien notara que su mirada ya no era la misma, que su voz temblaba, que sus manos se cerraban solas por la tensión. Le dolía mostrarse, porque durante años fue el fuerte, y ahora, solo quería esconderse. Su casa se volvió su cueva. Bajó las persianas, dejó de atender llamadas, y a veces,
Pasaban días enteros sin que comiera nada caliente. Empezó a obsesionarse con el tiempo. Miraba el reloj cada 10 minutos. Contaba los pasos que daba por la casa. Contaba los vasos de agua. Contaba los segundos que podía estar sin pensar en algo que lo hiciera sentir mal. Todo tenía que estar bajo control. Porque si algo se salía de lo planeado, el pánico volvía. Y no era cualquier pánico. Era un miedo frío, seco, paralizante, como si el techo fuera a caerle encima en cualquier momento. Un día, un amigo de la infancia fue a verlo sin avisar. Frank no abrió, no contestó, no se movió. Se quedó parado detrás de la puerta, en silencio, con el corazón latiendo como si estuviera por salir a pelear otra vez. Y cuando el amigo se fue, Bruno se sentó en el suelo y lloró como un niño durante horas. Después se culpó. Se dijo a sí mismo que era un cobarde, que lo arruinaba todo, que por eso estaba solo. La culpa fue su peor enemigo, más que Tyson, más que el retiro, más que cualquier golpe, porque la culpa no deja moretones, pero te parte desde adentro. Y aunque nadie lo sabía, Bruno pensó en terminar con todo más de una vez, pero no lo hizo, porque tenía algo más fuerte que el miedo, una promesa, y esa promesa es lo que lo sigue manteniendo con vida hoy. Esa promesa no fue para la prensa, ni para sus fans. Fue para él mismo. Una noche, frente al espejo, cuando sintió que no podía más, cuando todo le decía que se rinda, prometió que iba a resistir, que no se iba a ir sin pelear, que por más que no hubiera estadio, ni cinturón, ni esquina, él iba a dar la última batalla. Y esa batalla era cada mañana. Esa promesa lo llevó de nuevo al gimnasio, no para ser campeón, sino para no perderse a sí mismo. Cada golpe al saco era un grito ahogado, cada flexión, una forma de volver a respirar. Y en medio de todo eso, apareció una oportunidad, una fundación, un grupo de jóvenes con problemas parecidos, gente que no era famosa, pero también se sentía rota. Bruno fue a una charla, y al verlos ahí, mirándolo con respeto, no por sus títulos, sino por su historia, algo se encendió. Les habló, lento, tranquilo, sin guión. Contó cosas que nunca había dicho. Y cuando terminó, no hubo aplausos, solo silencio. Pero esta vez, no dolió. Esta vez, lo sintió como un abrazo. A partir de ahí, empezó a dar más charlas. En escuelas, en centros, a chicos que no sabían quién era, pero que entendían su dolor. Y por primera vez en mucho tiempo, Bruno sintió que estaba sirviendo para algo más que ser recordado. No todos los días eran buenos. A veces cancelaba todo. A veces no salía de la cama. Pero cada vez que podía, volvía a hablar. No como un héroe, sino como un sobreviviente. Porque entendió que su lucha no era solo suya. Era la de miles que no tienen micrófono, ni fama, ni historia de gloria. Y eso le dio una nueva misión. Pero justo cuando parecía que estaba mejorando, algo inesperado volvió a sacudirlo. Cuando parecía que al fin empezaba a respirar mejor, la vida volvió a golpear. Un día cualquiera, Bruno sintió un dolor en el pecho. Pensó que era ansiedad. Lo dejó pasar, pero el dolor volvió. Más fuerte, más insistente. Y esta vez vino con un mareo, una caída y un silencio que asustó a todos. Fue llevado al hospital de urgencia. Y durante unas horas, nadie supo si iba a salir de esa. No era un infarto, pero sí una advertencia. El cuerpo de Bruno estaba pasando factura. Años de medicación, estrés acumulado, noches sin dormir y una mente en tensión constante. Todo eso le estaba pasando la cuenta. Los médicos le dijeron algo claro. Tenés que frenar. Tenés que cuidar tu cabeza. Pero también tu corazón. Y esa fue la primera vez que Bruno pensó seriamente que se podía morir solo. No en un ring, no rodeado de periodistas, sino en un baño frío, en una casa vacía, sin nadie que lo abrazara en el final. Eso lo rompió más que cualquier golpe. Desde ese día, empezó a tomar decisiones distintas. Se deshizo del pasado. Guardó los cinturones. Quitó fotos. Cerró libros. Y se juró una cosa. No quería ser recordado como el triste campeón. Quería reconstruirse desde cero. Sin escudos. Sin máscaras. Sin mentiras. Y por eso hizo algo que nadie esperaba. Abrió una cuenta en redes sociales. Subió una foto sin filtro. Sin sonrisa. Y escribió solo una frase. Estoy vivo. No bien, pero vivo. Gracias por seguir ahí. La publicación explotó. Miles de comentarios. Miles de mensajes de apoyo. Gente que lo había olvidado, volvió. Y gente que nunca lo conoció,
Se acercó. Bruno leyó cada mensaje, y por primera vez en muchos años, sintió que no estaba tan solo. No fue una cura, pero fue un paso. Uno pequeño, uno real. Desde entonces, publica cada tanto. No habla de boxeo, habla de la vida, de lo que le cuesta, de lo que lo motiva, de lo que teme. Y ahí está la clave, porque el Frank Bruno de hoy no busca volver a ser lo que fue. Busca entender quién es ahora. Y esa búsqueda lo llevó a algo aún más inesperado. Algo que muy pocos saben. Y esa búsqueda lo llevó a algo aún más inesperado. Algo que muy pocos saben. Frank empezó a trabajar en secreto con un grupo de exmilitares retirados. Personas con traumas similares. No de peleas en un ring, sino de guerras reales. Se reunían una vez por semana en una sala pequeña. Sin cámaras, sin micrófonos, sin títulos. Solo hombres rotos hablando sin miedo. Ahí, Bruno no era famoso. Era solo otro más que no dormía bien. Que tenía pesadillas. Que a veces pensaba cosas oscuras. Y fue ahí donde se atrevió a decir lo que nunca se había animado a decir en público. Yo también pensé en quitarme la vida. Y nadie lo juzgó. Lo miraron. Asintieron. Y uno respondió. Yo también. Desde entonces, ese grupo fue su refugio. No daban consejos. Solo escuchaban. Y eso, para Bruno, era nuevo. Y era todo. Empezó a asistir cada semana. Con frío. Con dolor. Con dudas. Pero iba. Y eso cambió su forma de ver el presente. Porque entendió que la pelea no era volver a ser el de antes. Era sostenerse hoy. Minuto a minuto. Día a día. Y no rendirse. Con el tiempo, uno de esos exmilitares le regaló una pequeña piedra tallada. Tenía una sola palabra grabada. Resiste. Bruno la lleva en el bolsillo. Siempre. Como si fuera su nuevo cinturón. Su trofeo invisible. El que nadie ve. Pero que pesa más que cualquier otro. Hoy, a sus más de 60 años, Bruno sigue entrenando. No para estar en forma. Para no perderse. Para no irse. Porque cada golpe al saco es un recordatorio. Sigo acá. Y aunque no lo diga en voz alta, sabe que mucha gente como él está luchando en silencio. Por eso ahora, más que contar su historia, quiere escuchar otras. Y eso lo llevó a un último giro. Uno que nadie vio venir. Quédate hasta el final del vídeo. Porque lo que vas a ver ahora es el momento más inesperado de toda esta historia. Frank Bruno siempre pensó que el boxeo era su única forma de dejar huella. Pero con el tiempo se dio cuenta de algo brutal. Su historia fuera del ring podía ayudar a más gente que cualquier victoria en el cuadrilátero. Por eso aceptó una propuesta que venía esquivando hace años. Una escuela. No de boxeo, sino de vida. Un centro de apoyo para jóvenes con problemas mentales. Chicos que crecieron con violencia. Que no encuentran salida. Que están a punto de explotar por dentro. Bruno no llegó con discursos. Llegó con verdad. Se sentó frente a ellos y dijo: yo también sentí lo mismo que ustedes. Y nadie se rió. Nadie se fue. Todos lo miraron como si por fin alguien entendiera. Desde ese día, volvió una vez por semana. No cobra. No filma. Solo escucha. Y habla cuando hace falta. A veces llega con ojeras. Con el cuerpo cansado. Con la voz baja. Pero llega. Y eso, para los que lo esperan, ya es un milagro. Uno de esos chicos le dijo una vez: usted es el único adulto que no me mira como un problema. Y esa frase le hizo más que cualquier cinturón. Frank Bruno ya no busca ser leyenda. No quiere homenajes. Ni documentales. Ni fama reciclada. Solo quiere vivir en paz. Y si puede, ayudar a que otros también lo consigan. Su pelea hoy es otra. Más silenciosa. Más larga. Más real. Y aunque ya no se lo vea en televisión, ni en grandes arenas, hay algo que sigue intacto. Su valor. Porque pocos hombres se atreven a pelear con lo que llevan dentro. Y él lo hace cada día. Si esta historia te gustó, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué opinas de este gran boxeador. Frank Bruno no es solo un boxeador del pasado. Es una prueba viva de que, incluso en la oscuridad, se puede seguir de pie.